se me fueron todos. Son poquitos. Sí, profe. Bueno, nos quedaba entonces el caso de la comparación de proporciones, que era la otra prueba que vamos a ver. Bien. Bueno, el otro parámetro para el cual vamos a hacer comparaciones es las proporciones, que también lo vieron con la profe, supongo que habrán visto el caso de una sola proporción, ¿sí? En este caso también vamos a usar el estadístico Z, como cuando trabajamos con una sola proporción, siempre que los tamaños muestras sean grandes. Recuerden que en el caso de la proporción nosotros pedíamos que n por p fuera mayor o igual que 5 y n por q, ¿sí? En este caso tendríamos 4 comprobaciones que hacer, o sea, n1 por p sub 1, n1 por q sub 1, n2 por p sub 2 y n2 por q sub 2 tendrían que ser las 4 mayores que 5. A eso se refiere el requisito de tamaños de muestras grandes. Entonces, si se cumplen esas condiciones, se puede utilizar el estadístico con distribución normal, que en el numerador tiene las diferencias de las proporciones muestrales, p sub 1, sombrero, menos p sub 2 sombreros, menos la diferencia de las proporciones poblacionales. Esto también, como pasaba con las medias, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, fíjense, esta diferencia vale 0, ¿sí? Y en el denominador se usa un P medio, un P combinado, ¿sí? Y un Q combinado, donde ese P medio se obtiene como N1 por la proporción muestra al 1, más N2 por la proporción muestra al 2, dividido N1 más N2. ¿Sí? Es como un P promedio ponderado, porque como N1 y N2 no necesariamente tienen que ser iguales, habíamos dicho que los tamaños de muestras en todas las pruebas pueden ser distintos, es como que se sacara a partir de las proporciones de cada grupo, se las pondera por el peso que tiene esa muestra, en la muestra total, y se divide por la suma de los tamaños de muestra. O sea que esta sería como una P promedio, ¿sí? Que es la que se usa en el denominador para construir la varianza del estimador, ¿sí? Lógicamente 1 menos ese P medio les va a dar el Q medio, ¿sí? Como complemento. Recuerden que estos P cumplen las mismas condiciones que los otros, o sea, tienen que estar entre 0 y 1 y el Q lo mismo, ¿sí? Multiplicado por 1 sobre N1 más 1 sobre N2, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula va a plantear que las proporciones son iguales, o lo que es lo mismo, que la diferencia de las proporciones es igual a 0, ¿sí? En el caso de las medias y en el caso de las proporciones se trabaja con la diferencia. En el caso de las varianzas, recuerden que se trabaja con el cociente, porque después el cociente se usa para construir el estadístico. En el caso de la media, en el caso de la proporción, como los estadísticos usan las diferencias, en las hipótesis también se trabaja con las diferencias, ¿sí? Y no los cocientes. Y la hipótesis alternativa, bueno, igual que en los otros casos, la puedo plantear como bilateral, o sea que la diferencia es distinta de 0, o bien que P sub 1 es distinto de P sub 2, o bien lateral derecha, o lo que es lo mismo, P sub 1 mayor que P sub 2, y lateral izquierda, P sub 1 menor a P sub 2, o la diferencia menor que 0, ¿sí? Si de este estadístico despejo P sub 1 menos P sub 2, puedo armar el respectivo intervalo de confianza, ¿sí? Donde me queda la diferencia de las proporciones muestrales, más menos el Z crítico, por la desviación estándar, que es la que aparece en el denominador del estadístico, aunque en general en los intervalos de confianza no se trabaja con este promedio o medio, sino directamente con las proporciones muestrales, ¿sí? Se reemplazan las proporciones poblacionales por las muestrales y se trabaja con esto. No hay mucha diferencia entre este P medio y las proporciones, salvo que esté muy desbalanceada la muestra, ¿sí? O sea que se trabaje con un grupo donde la proporción es muy grande y el otro grupo donde la proporción es muy chiquita, supongamos, ¿sí? Pero en general no hay mucha diferencia entre el P medio y el P sombrero.
pero para la construcción del estadístico en general se trabaja con este P medio y en la construcción del intervalo de confianza directamente con los P muestrales, ¿sí? P sub 1, Q sub 1, muestrales, dividido el tamaño de la muestra 1, y las proporciones P y Q de la muestra 2 dividido el tamaño de la muestra 2, ¿sí? Como todo intervalo para la diferencia, lo que se analiza es si el intervalo contiene o no contiene al cero. Si el intervalo tiene un límite negativo y el otro positivo, y por lo tanto el cero está incluido, quiere decir que no hay diferencias significativas en las proporciones. Y si el intervalo no incluye al cero, porque los dos límites son positivos o los dos son negativos, en ese caso se concluye que sí hay diferencias significativas en las proporciones, ¿sí? Si los dos límites son negativos es porque la proporción 1 es más pequeña que la proporción 2, y si los dos límites son positivos es porque la proporción 1 es mayor que la proporción 2, ¿sí? Y esa diferencia además es significativa. Bien, entonces veamos un ejemplo. Dice, bueno, una muestra aleatoria de 55.726 autos, tomada en marzo del 2020, dio por resultado que 1.105 no habían aprobado el ITB, y un año después, una muestra de 5.384 autos señaló que 980 no estaban en condiciones de aprobar, ¿sí? Nos pide con esa información determinar si hay o no diferencias en las proporciones de autos que no aprueban el ITB entre esos 2 años para un nivel de significación del 10%, ¿sí? Entonces, lo primero, lógicamente, que tenemos que hacer es plantear las hipótesis, ¿sí? Fíjense que acá yo le planteo de la otra forma, comparando, poniendo P sub 1 igual a P sub 2, y como hipótesis alternativa, P sub 1 distinto de P sub 2, ¿sí? Podrían poner también P sub 1 menos P sub 2 igual a 0, o bien P sub 1 menos P sub 2 distinto de 0 en la alternativa, ¿sí? Esto ustedes elijan de todas las posibilidades la que les resulte más fácil o más clara, ¿sí? Son equivalentes y ambas están bien, ¿sí? Igual que acá, saben ustedes que la hipótesis alternativa en algunos libros se simboliza como H sub A, en general como H sub 1, ¿sí? Pero también puede aparecer esta terminología H sub A como expresión de una hipótesis alternativa en alguna bibliografía, ¿sí? Bien, entonces hemos planteado una prueba bilateral porque solo nos interesa determinar si hay diferencias en las proporciones de los 2 años. No me da el enunciado ningún indicio para plantear la lateral derecha o lateral izquierda, ¿sí? Esto también, como repaso para el parcial de mañana, recuerden que si el enunciado me da indicios de que se quiere saber si el parámetro es mayor o menor que un valor, corresponde plantearla en ese sentido a las hipótesis, ¿sí? Solo vamos a utilizar las pruebas bilaterales cuando el enunciado solo no me aclare nada, digamos, sobre el sentido de la prueba, ¿sí? Solo cuando se quiere saber si hay diferencia respecto de un valor o diferencia entre parámetros, pero no me especifica en qué sentido esa diferencia, ¿sí? Siempre que haya indicios en el enunciado hay que utilizar esos indicios para plantear la prueba lateral derecha o lateral izquierda. ¿Por qué? Porque también ustedes deben haber visto con la profesora Cassini todo lo vinculado a la potencia de la prueba, que es la capacidad de la prueba para detectar una hipótesis nula falsa, ¿sí? Y las pruebas unilaterales, derecha o izquierda, son más potentes, tienen más potencia que las pruebas bilaterales. Por eso, si hay indicios para plantear la prueba unilateral, hay que hacerlo porque esa prueba tiene más capacidad para detectar una hipótesis nula falsa, es más potente, ¿sí? Se dice que tiene mayor nivel de 1 menos beta, que es la potencia de la prueba, que las pruebas bilaterales. Las pruebas bilaterales son menos potentes para detectar hipótesis falsas. Pero, bueno, si no hay ningún indicio, corresponde plantear la bilateral, ¿sí?
Bueno, estamos trabajando con tamaños de muestra bien grandes, o sea que seguramente se cumple que N por P1 y P2 en cada caso es mayor que 5 y por lo tanto se puede utilizar el estadístico con distribución normal, ¿sí? Tenemos tamaño de muestras muy, muy grandes, de 5.000, eran y, claro, 5.000. 5.726, 5.384, o sea que está asegurado el cumplimiento, digamos, de las condiciones, ¿sí? Por lo tanto, puedo utilizar este estadístico. Entonces, para calcular ese estadístico, además del nivel de significación que me va a permitir determinar las zonas de rechazo y no rechazo, en este caso el valor crítico va a estar dado por una normal estándar que deje en los extremos 0,10 y ese valor crítico, si ustedes lo buscan, es 1,64 negativo y positivo porque tenemos una prueba de tipo bilateral, ¿sí? Y para buscar, para poder determinar si rechazo o no la hipótesis nula, tengo que calcular el estadístico observado. Para eso me hace falta las proporciones muestrales, los P sombreritos, ¿sí? De la muestra 1 y de la muestra 2. Recuerden que la proporción era la cantidad de éxitos dividido el tamaño de la muestra. Entonces, en el 2020 dice que había 1.105 autos que no habían pasado el ITB de un total de 5.726. Entonces, eso me da la proporción 1, 0,19. Y un año después, 2021, decía que 980 no habían pasado el ITB de un total de 5.384. Entonces, dividiendo, obtengo la proporción del año 2021, que es 0,18. A partir de eso, puedo sacar esa P promedio, que también me va a hacer falta para calcular el estadístico, ¿sí? El tamaño de la muestra 1 por la proporción 1, más el tamaño de la muestra 2 por la proporción 2, dividido la suma de los tamaños de muestra, ¿sí? Fíjense que lógicamente me da un valor intermedio, promedio, entre la proporción 1 y la 2, ¿sí? ¿Por qué no hago P sub 1 más P sub 2 directamente y lo divido por 2? ¿Qué les parece? Y hago esta proporción ponderada. ¿Cuándo tendría sentido calcular esta P promedio como este P1 más este P2 dividido 2? Si se cumpliera, ¿qué cosa? Solo sería válido si los tamaños de muestra fueran iguales en los dos grupos, ¿sí? Si los tamaños de muestra fueran iguales en los dos grupos, yo podría hacer directamente esto más esto dividido 2, o sea, un promedio simple, ¿sí? Lo que he calculado acá es una media ponderada, que ustedes la deben haber visto en estadística 1, donde se pondera cada observación por el tamaño de la muestra respectivo. ¿Y esto por qué? Porque esta muestra, por ejemplo, del grupo 1 es más grande que la del grupo 2, entonces a esta proporción le da más peso que a la de la segunda, ¿sí? Bien, entonces una vez que tengo estos estimadores calculados, puedo reemplazar y calcular el estadístico donde tengo la diferencia de las proporciones muestrales menos la diferencia poblacional, que dijimos que íbamos a suponer 0 bajo la hipótesis nula cierta. Acá tengo el P promedio por 1 menos P promedio, que sería el Q promedio, multiplicado por 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre el tamaño de la muestra 2, ¿sí? Que me da un valor observado de 1,48, ¿sí? Habíamos dicho que los valores críticos eran 1,64 negativo y 1,64 positivo, o sea que este valor de 1,48 me caería en la zona de no rechazo, ¿sí? De la hipótesis nula. Ustedes se pueden hacer el grafiquito si quieren para que sea fácil determinar, pero fíjense que el Z observado es positivo, pero es más chiquito que el 1,64, que es el valor crítico. Por lo tanto, va a estar a la izquierda del 1,64 en la curva, si ustedes se hacen el gráfico, y al estar a la izquierda cae en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Si no rechazo la hipótesis nula, recordemos cómo la habíamos planteado, lo que estoy diciendo es que no hay evidencias de que entre 2020 y 2021 haya diferencias en la proporción de autos que no aprobaron la ITB,
¿sí? Aparentemente, por lo que me informan estas dos muestras, las dos proporciones, las proporciones de autos que no pasan el ITB en los 2 años son iguales, ¿sí? Esa sería la interpretación o la conclusión en términos del problema. ¿Se entiende? Sí, Bien. profe. ¿Dudas de esta parte? ¿No? No, Bien. yo... Bueno, entonces voy a pasar entonces a... Esto creo que era lo último de acá, sí. Voy a dejar de compartir esta y les voy a presentar, que lo vamos a terminar seguramente la clase que viene, el caso de la ANAVA. Simplemente lo vamos a introducir y vamos a ver las dudas que haya del parcial y los voy a dejar en todo caso si quieren un ratito antes como para que puedan repasar para mañana, ¿sí? Bien. Bueno, como yo les había comentado, el caso de esta prueba de análisis de varianza se aplica en los casos en los que queremos comparar más de 2 medias, ¿sí? Cuando queríamos comparar 2 medias, ya habíamos visto que teníamos distintos casos de comparación de las medias de 2 grupos, con estadístico normal, T, según la población, según se conocieran o no las varianzas poblacionales, fueran iguales o no. Esta prueba de análisis de varianza, si bien el nombre hace referencia a la varianza, en realidad se aplica para comparación de medias de más de 2 grupos, ¿sí? Se lo llama a la técnica análisis de varianza porque la prueba, digamos, el estadístico que se usa para verificar las hipótesis, se basa en una descomposición de las varianzas de los grupos. Por eso se llama análisis de varianza. Pero no es que sirva para comparar varianzas, sino que sirve para comparar medias de más de 2 poblaciones, ¿sí? Mediante la descomposición, ya vamos a ver, de la variabilidad total en 2 grupos, una variabilidad explicada por el modelo y una variabilidad no explicada o de error, ¿sí? De allí el nombre de análisis de varianza. Ya vamos a ver que estas K poblaciones que queremos comparar, en cuanto a sus medias, tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo estar distribuidas normalmente, ¿sí? Cada una de esas poblaciones va a tener una media, que la vamos a simbolizar mu sub J, de manera que nosotros multiplicando la media de cada población por el tamaño de muestra y dividiéndolo por el tamaño total de la muestra, podemos obtener una estimación de la media general de todas esas observaciones. Vamos a suponer también que la varianza de cada una de las poblaciones va a ser constante, que es otro de los requisitos que se tienen que cumplir para poder aplicar esta técnica, que todos los grupos tengan una variabilidad similar, todos los grupos que quiero comparar en relación a su media, tengan varianzas similares, ¿sí? Por eso uno de los requisitos es que la varianza sea constante para todos los grupos. Y como yo les decía, vamos a probar la hipótesis nula en la que suponemos que las medias de todos los grupos son iguales entre sí. O sea que la hipótesis que nosotros vamos a plantear, la hipótesis nula en una ANAVA, siempre lo que indica es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2 y así sucesivamente para los K grupos que quiera comparar, ¿sí? La única condición para aplicar esta técnica en cuanto a los grupos es que haya más de 2 grupos. Si hay 2, voy a las pruebas que hemos visto antes, ¿sí? O sea que esta prueba se va a aplicar cuando quiera comparar la media de 3, 4, 5 o más grupos. De manera que acá, si son 5 grupos los que quiero comparar, voy a tener mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, mu sub 4, mu sub 5, ¿sí? Si son 3 grupos los que quiero comparar, voy a tener mu sub 1, mu sub 2 y mu sub 3, ¿sí? Las medias, la cantidad de medias va a depender de la cantidad de grupos sobre los cuales quiero efectuar la comparación. Y la hipótesis alternativa es que existe por lo menos una de esas medias que es diferente de las otras, ¿sí? Esto
es distinto de decir, a veces ustedes en los exámenes ponen como hipótesis alternativa mu sub 1 distinto de mu sub 2, distinto de mu sub 3, distinto de mu sub k, ¿sí? Fíjense que no, eso no es lo mismo que decir que por lo menos una media es diferente, ¿sí? Si yo pongo que todas son distintas entre sí, lo que estoy diciendo es que todas las medias son desiguales, y eso no me lo permite probar la prueba de ANAVA. La prueba esta que vamos a ver solo me va a permitir identificar si hay alguna de esas medias distintas, por lo menos una, ¿sí? Puede ser una distinta de las otras, pueden ser dos distintas de las otras, pueden ser todas distintas entre sí. Pero no es correcto plantear la hipótesis alternativa como que mu sub 1 es distinto de mu sub 2, distinto de mu sub 3 y así, ¿sí? Bien. Entonces, planteadas las hipótesis, lógicamente, si uno sigue los pasos que ha visto, tiene que pensar en qué estadístico va a utilizar para probar esas hipótesis, ¿sí? Para entender el estadístico que vamos a utilizar, vamos a plantear primero que en este tipo de pruebas va a existir lo que nosotros denominamos un efecto, se denomina en términos estadísticos, un efecto del tratamiento, que va a ser la diferencia entre la media de cada grupo y la media general, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que lo que estamos queriendo probar es acá es si algún tratamiento hace que las medias de los distintos grupos sean distintas. Supongamos que yo quiero comparar la media de la producción, la cantidad media fabricada por 3 o 4 máquinas distintas, ¿sí? Supongamos por 3 máquinas distintas. Entonces voy a tener 3 muestras de producción tomadas una de cada una de esas máquinas, ¿sí? El tratamiento, el efecto de tratamiento que estoy queriendo medir acá es si el hecho de que yo fabrique la pieza en una máquina o en otra genera alguna diferencia. Entonces, la media de cada grupo menos la media general, sin considerar el grupo al cual pertenece la observación, me va a estar dando un efecto, un término que indica qué efecto está teniendo el tratamiento que yo estoy aplicando. En ese caso que yo les planteaba, cuál es el efecto de cambiar de máquina al producir una pieza sobre la media de la pieza fabricada, ¿sí? Y después vamos a tener también con una componente aleatoria dentro de este modelo que va a estar dado por la diferencia entre cada una de las observaciones, ¿sí? Y la media de su grupo, ¿sí? Acá esta componente lo que refleja es aquellas diferencias que no se deben al tratamiento o al factor que yo estoy considerando, no se deben a la máquina, porque son diferencias dentro de la misma máquina. Por ejemplo, estoy considerando todas las observaciones de la máquina 1 en relación con la media de esa máquina. Entonces, el efecto que mide esta diferencia ya no es el del tratamiento o el del factor, sino que mide lo que se llama un error residual o error experimental, ¿sí? Son errores que no son atribuibles al factor que yo estoy analizando, ¿sí? En definitiva, lo que a mí me va a interesar es analizar estos efectos del tratamiento y estas componentes aleatorias para ver si este efecto del tratamiento es más fuerte dentro del modelo que esta componente aleatoria, y puedo decir que hay diferencias entre las máquinas, por ejemplo, en cuanto a la producción promedio, ¿sí? Si este efecto del tratamiento fuera muy chiquito, ¿qué quiere decir? Que no hay diferencia entre las producciones de las 3 máquinas y por lo tanto todas las diferencias que existen están debidas a errores aleatorios, y eso lo que me está indicando es que en definitiva el hecho de que yo cambie de máquina no produce efectos sobre la producción promedio, ¿sí? Lógicamente, bueno, las observaciones van a ir desde 1 hasta el tamaño de la muestra, ¿sí? Que no necesariamente acá, igual que en los casos que vimos antes, no necesariamente tengo que trabajar con tamaño de muestra iguales. Puede suceder que del grupo 1 tome un tamaño de muestra distinto que del grupo 2, distinto del grupo K, ¿sí?
Y J, el subíndice J, indica el grupo o el factor, ¿sí? Que estoy comparando. O sea que, por ejemplo, la observación X11 sería la observación de 1 del grupo 1, ¿sí? La observación 1, 2 sería la observación 1, pero del grupo 2, porque el J indica el grupo al cual pertenece la observación. X2, 1 me estaría indicando que es la observación 2 del grupo 1, ¿sí? O sea, por eso las X tienen dos subíndices. El primer subíndice indica el orden dentro de la muestra y el segundo subíndice indica a qué grupo de los K grupos que estoy comparando pertenece la observación. Entonces, en el modelo de ANAVA, cada observación va a reflejar el efecto de la media general, el efecto del tratamiento, ¿sí? Y el efecto de este error aleatorio, componente aleatorio residual, que capta las diferencias que no son atribuibles a cambios en los grupos, ¿sí? De manera que cada observación, cada una de esas X sub IJ que yo estoy analizando, tiene dentro estos tres componentes, ¿sí? Hay que ver cuál de estos componentes es el más fuerte para ver si, como decíamos, se pueden detectar diferencias en los factores atribuibles a los factores o diferencias en los tratamientos, o bien si las diferencias no se deben a los tratamientos, sino que son simplemente aleatorias. Entonces, nosotros vamos a tener para cada nivel del factor, ¿sí? Muestras distintas muestras de tamaño n sub j, ¿sí? Y acá vamos a tener, por ejemplo, para el factor 1 o la máquina 1 voy a tener las j observaciones. Esto, como les decía antes, esto 1, 1 indica que es la observación 1 de la máquina 1, supongamos. Acá tengo la observación 1 de la máquina 2, la observación 1 de la máquina K, ¿sí? Acá tengo la observación 2 de la máquina 1, la observación 2 de la máquina 2 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, bueno, yo les decía que para aplicar este modelo se tenían que cumplir ciertas condiciones o ciertos supuestos que ya vamos a ver después en la práctica cómo se verifican. Estos supuestos o condiciones que se tienen que cumplir es la primera, que ese término de error aleatorio que hemos definido como la diferencia entre cada observación y la media de su grupo, sea una variable aleatoria independiente que tenga distribución normal, con media cero y varianza sigma cuadrada, ¿sí? O sea, ese es el primer requisito, que la esperanza, que tenga distribución normal, que su esperanza de ese término de error aleatorio sea cero, ¿sí? Y que esa varianza del término de error sea sigma cuadrado, que habíamos dicho que era necesario que fuera constante en todos los grupos, o sea que todos los grupos tengan variabilidad similar y además que sea igual a la variabilidad de toda la población, ¿sí? O sea que acá, digamos, esta distribución encierra todos los supuestos que se tienen que cumplir. El término de error tiene que tener distribución normal, con media cero y varianza constante igual a sigma cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de eso, para construir el estadístico, uno trabaja con lo que yo les decía, que era la descomposición de la variabilidad total que se registra entre estas observaciones y la media, se la divide o se la descompone en dos grupos, que es una variabilidad explicada por el modelo, que también se suele denominar variación entre grupos, y una variabilidad del error o variabilidad dentro de los grupos, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar esa variabilidad del modelo o variabilidad entre los grupos, que se suele expresar así como suma de cuadrados entre los grupos? Como la suma de las diferencias entre la media de cada grupo y la media general. Esta media con las dos barritas es la media general, sin considerar los grupos, ¿sí? Se llama media general o gran media, que sería la media de todos los grupos sin considerar a qué grupo pertenecen las observaciones. Es una media de todas las observaciones.
Entonces, la diferencia entre la media de cada grupo y esa media general al cuadrado, para anular las diferencias que ustedes saben, algunas pueden ser positivas, otras negativas. Entonces, para evitar que se anulen al sumarlas esas diferencias, se las hace a todas positivas elevándolas al cuadrado y se las multiplica por el tamaño de muestra. Porque habíamos dicho que los tamaños de muestra no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, si los tamaños de muestra son distintos, cada diferencia se pondera por el tamaño de la muestra a la que corresponde, ¿sí? Esa suma de cuadrados entre los grupos tiene como grados de libertad K-1, donde K era la cantidad de grupos que estoy comparando. O sea, si estoy comparando 3 máquinas, en cuanto a su media, K va a ser igual a 3, ¿sí? K es la cantidad de grupos que estoy comparando. Y la suma de cuadrados entre grupos tiene K-1 grado de libertad, ¿sí? La suma de cuadrados de error o variabilidad dentro de los grupos se calcula sumando las diferencias para cada grupo y para cada muestra de las observaciones menos la media de su grupo, ¿sí? Esta es una variación dentro de cada grupo. ¿Por qué? Porque tomo cada observación y lo que le resto es la media de su grupo, o sea que estoy viendo cómo se comporta la observación respecto a la media de su grupo al cuadrado. Y esto lo voy a hacer para cada observación y para cada grupo. Por eso tengo un doble sumatorio. Sumo para todas las observaciones de la muestra y sumo también después para todos los grupos estas diferencias. Y esta suma de cuadrados de error o suma de cuadrados dentro de los grupos tiene n menos k grado de libertad. N es el tamaño total de la muestra. Si yo tomé para la máquina 1 una muestra de tamaño 10, para la máquina 2 una muestra de tamaño 15 y para la otra una muestra de tamaño 15, para la máquina 3 tengo 40 observaciones en total. Ese n va a ser 40, menos 3, que sería la cantidad de grupos que tengo, ¿sí? Si yo sumo estas dos variabilidades, la suma de cuadrados entre los grupos y la suma de cuadrados dentro, obtengo la suma de cuadrados totales, que la puedo calcular también o sumando estas dos, o bien como la diferencia entre cada observación y la media general al cuadrado. Y esta suma de cuadrados totales tiene n-1 grado de libertad, ¿sí? ¿Para qué me sirven estas sumas de cuadrados? Bueno, porque a partir de la suma de cuadrados y los grados de libertad yo voy a calcular lo que se llaman los cuadrados medios, ¿sí? Voy a calcular un cuadrado medio entre grupos y un cuadrado medio dentro de los grupos. El cuadrado medio entre grupos se calcula dividiendo la suma de cuadrados por los grados de libertad, o sea, esta suma de cuadrados entre dividido K-1, que son sus grados de libertad, y la suma de cuadrados dentro se calcula dividiendo la suma de cuadrados dividido sus grados de libertad, ¿sí? Eso me da los cuadrados medios dentro. Si después de hacer estos cocientes yo divido los cuadrados medios entre y los cuadrados medios dentro, puedo obtener el estadístico F, que va a tener K-1 y N-K grado de libertad. Este estadístico, obtenido como el cociente entre los cuadrados medios, entre los grupos y dentro, es el que me va a permitir probar las hipótesis de igualdad de las medias poblacionales, ¿sí? Y este estadístico tiene distribución F, que es la misma F que hemos visto, la F de Fisher, con K-1 y N-K grados de libertad, ¿sí? O sea, toda esta descomposición de la suma de cuadrados y los cálculos de estas variaciones son necesarias para poder llegar a obtener el estadístico, o sea que es complejo en este caso, o más complejo que los casos que hemos visto, el cálculo del estadístico acá, porque requiere de esta descomposición, o el cálculo de estas sumas de cuadrados, la determinación de su grado de libertad, y el cálculo de los cuadrados medios involucrados, ¿sí? Bien, bueno, vamos a cortar acá, entonces, la clase de hoy, que hemos visto bastante, y en todo caso voy a detener la grabación y vemos si hay